Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy día me ha tocado compartir la palabra con ustedes y estoy muy contento de poder hacerlo. Em, estamos continuando y hemos venido trabajando una temática de la lectura de la carta de Pedro. Y hoy día vamos a estar compartiendo el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, entre los versículos 13 y 22, que ya Roxana nos había compartido hace un momento de lectura aquello. Y quisiera entonces animarlo a que pudiese buscar su Biblia para que podamos ir siguiendo la lectura de este pasaje, que he titulado Sufriendo por causa de la justicia. Los animo a que podamos orar antes de revisar el pasaje. Padre querido, te damos gracias por tu amor, Dios, y queremos pedir que tu Espíritu Santo sea trayendo entendimiento sobre el mensaje que tienes para nosotros hoy día. Gracias por tu palabra y permítenos entender entonces y responder a ella. Permítenos cumplir aquello que estás deseando de nosotros. Permite que sea espejo para poder vernos y para poder corregir nuestro camino y vivir más cerca de ti y vivir conforme a ti te place, oh Dios eterno. Pedimos de tu ayuda en esta hora y que tú seas complacido con lo que vamos a estar compartiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces, espero que tenga su Biblia a mano. Vamos a estar dando lectura primero al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Y dice así: Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es que eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y es sobre esto sobre lo que vamos a estar compartiendo, en lo que vamos a estar haciendo foco. Y a manera de recordatorio, ya Harry nos compartía hace algún tiempo que uno de los propósitos de la carta de Pedro tenía que ver con animar a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y lo podemos ver aquí también en el pasaje. Aquellos con los que se juntaban los cristianos que se convirtieron fueron cortando relaciones y fueron cortando las prácticas que tenían con aquellos que eran sus amigos, aquellos que estaban alrededor suyo, y entonces empezaron a tener oposición por parte de aquellos que estaban alrededor suyo. Y entonces tenemos las palabras que estamos leyendo acá. Motivados por la molestia de estos cristianos que habían cambiado sus prácticas y que ya no los acompañaban en lo que hacían antes, el pueblo estaba viéndose amedrentado. Estaban hablando mal de ellos, estaban deseando hacerles daño. Y entonces este pasaje nos está animando a nosotros también a propósito de este tema. Y el pastor la semana pasada nos recordaba también de las últimas predicaciones y cómo a partir desde ya Primera de Pedro, el capítulo 2, del 13 hasta lo que estamos leyendo hoy día, tenía que ver con cómo vivir el Evangelio. Y efectivamente el pasaje que estamos revisando hoy día también podríamos englobarlo en esto de cómo vivir el Evangelio cuando hay oposición por parte de aquellos que nos rodean. La semana pasada el pastor nos leía la porción de unidos en el distanciamiento,
de poder tener unidad como iglesia, como cuerpo de Dios. Y en la medida que estamos leyendo este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, del 13 en adelante, no podemos dejar de hacernos la pregunta que tiene que ver con el tema: ¿el sufrimiento es parte de la vida cristiana? Y bueno, definitivamente cuando leemos la vida de Jesús y de sus discípulos, tenemos que el ejemplo es claro. Los cristianos sí vamos a enfrentar el sufrimiento. El pasaje lo dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Cristo mismo es el ejemplo. Él sufrió por nuestros pecados, aún siendo justo. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Jesús. Pero también vemos en las Escrituras que el mismo Jesús les enseñaba a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, definitivamente, el pecado y la maldad en el mundo son fuente de sufrimiento para Dios y para sus hijos. Así que sí, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Los discípulos de Jesús, nosotros estamos para mostrar la justicia y la gracia de Dios en este mundo caído. Seguimos en el mundo para demostrar el amor de Dios y ser partícipes en instaurar el reino de los cielos. Entonces, el punto es no si el sufrimiento es parte de la vida cristiana, sino que cuál es la diferencia frente al sufrimiento de aquellos que tienen una vida con Cristo y sin Cristo. Y en eso creo importante tener a mano que nosotros tenemos a un Dios que nos acompaña en el proceso del sufrimiento, un Dios que nos consuela, que, como leíamos en el pasaje, nos puede dar una paz que sobrepasa el entendimiento, que va más allá de la razón en muchos casos. Nos da una esperanza, porque sabemos para dónde vamos, sabemos que hay una vida eterna, sabemos que podremos estar con Él. Entonces, la diferencia para los cristianos frente al sufrimiento es esta esperanza, es esta vida con Dios a nuestro lado. Y no solo Dios a nuestro lado, sino que también Jesús instituyó la iglesia, la familia de Dios, aquí en la tierra para que nos acompañemos en el sufrimiento, para que podamos ser comunidad, para poder expandir el reino de los cielos. Así que tenemos la compañía de Dios en todo momento, la de Jesús, y también tenemos la comunidad, también tenemos la iglesia. Pensando en el texto, hay una pregunta que tenemos y dice: ahora, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Y debiéramos y podríamos preguntarnos, bueno, ¿existe gente que quiera hacerle daño a los cristianos hoy en día? Parece extraño, y de pronto no hablamos mucho de esto, pero aquí hay algunas cosas que quisiera presentarles. ¿Sabían ustedes que 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África? 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. Y incluso en nuestra América Latina, 1 de cada 12 cristianos son perseguidos. Aquellos que hacen un recuento y buscan un poco las estadísticas dicen: desde la muerte y resurrección de Jesucristo hace 2000 años atrás, hace más de 2000 años atrás, hay más de 43 millones de cristianos que han sido mártires a lo largo de esta historia. Hoy en el año 2019 dice 9.488 iglesias o edificios cristianos fueron atacados. Y hoy en día tenemos que al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. De pronto esta es una realidad que no es tan cercana a nosotros y de la que hablamos poco, pero creo que es importante que, en función del tema que estamos abordando, podamos tomarnos un minuto para pensar en esto. Existe una lista mundial de la persecución de este año, actualizada. Y ustedes pueden ver en este mapa los distintos continentes y distintos lugares donde está la persecución. Son 50 países donde podemos encontrar una persecución extrema, muy alta, alta. Y yo puse aquí algunos de esos países. Si ustedes pueden ver, el primero es Corea del Norte, está Afganistán, Somalia y un listado largo, yo puse aquí algunos solamente. Podemos ver que está China, Arabia Saudita,
Pero incluso en nuestra América Latina tenemos dos países que están dentro de esta lista de persecución. Tenemos a Colombia en el puesto 30 y tenemos a México en el puesto 37. Yo no sé si usted conocía acerca de esta realidad. Y me gustaría que podamos tener un poco la noción, un poco más, podamos revisar estos 5 países, los primeros 5 países que están en esta lista. Vamos a ver un poco de la historia de lo que esto significa. Voy a compartir un video entonces. Una nación obligada a adorar a su líder. Una tierra dividida en Asia. Un estado fallido de África. Un país en guerra consigo mismo en el norte de África. Una nación dividida entre la democracia y el radicalismo islámico. Cada año Puertas Abiertas lanza la lista mundial de la persecución, los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más severa. Estos son los 5 primeros países de esta lista, los países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Número 5. Pakistán. Ataques a los cristianos y a sus iglesias, infames leyes antiblasfemia y un gran apoyo popular al radicalismo islámico. Vivir en Pakistán es simplemente muy peligroso. Durante años, la puntuación de este país en cuanto a violencia se ha situado en su punto máximo. Los cristianos sufren ataques de forma regular y muchos son asesinados. Además, las leyes antiblasfemia del país siguen causando víctimas. Cualquier acusado de insultar al Islam o a Mahoma puede ser sentenciado a muerte, y cualquiera que se cuestione estas leyes en voz alta pone su vida en riesgo. Número 4. Libia. La violencia contra los cristianos se ha incrementado una vez más en este país regido por la anarquía. El colapso de la ley y el orden ha hecho que los cristianos sean vulnerables a la hostilidad y los ataques por parte de los islamistas radicales, en muchas ocasiones incluso por parte de sus propias familias. Número 3. Somalia. Todo aquel identificado como cristiano en Somalia vive en peligro y con riesgo de ser cazado por los militantes de Al-Shabaab. Este grupo islámico radical se ha propuesto eliminar toda la presencia cristiana del país. Incluso la más mínima sospecha de ser cristiano puede condenarte a la ejecución. La conversión al cristianismo está considerada como traición a la familia y a la tribu. Si se sospecha que un somalí se ha convertido al cristianismo, este será acosado, amenazado o incluso asesinado por sus propios familiares o los miembros tribales. La vida eclesial es imposible y el Estado no tiene poder en algunas partes del país. Número 2. Afganistán. Los talibanes están expandiendo su influencia en Afganistán y el Estado Islámico. A pesar de estar en declive, siguen persiguiendo a los cristianos. Declararte cristiano ante tu familia musulmana es ponerte en riesgo de ser asesinado. No hay ninguna iglesia de forma oficial. Número 1. Corea del Norte. Una vez más, Corea del Norte se coloca en el primer puesto de la lista mundial de la persecución, como el país donde los cristianos sufren la mayor persecución. El simple hecho de poseer una Biblia puede costarte la vida. Los cristianos son considerados enemigos del Estado. Si se descubre a un cristiano, toda su familia sufrirá graves consecuencias. Los cristianos son ejecutados inmediatamente o enviados a campos de trabajo forzoso, donde son obligados a trabajar bajo condiciones extremas, en muchos casos hasta el punto de perder la vida. Para más información sobre la situación a la que se enfrentan los cristianos en estos países, para ver peticiones de oración específicas, historias y el contexto detrás de cada uno de los países de la... Bien, no deja de ser impactante cuando escuchamos acerca de estas noticias, ¿no? Y claramente el cristianismo y el evangelio es contrario, tiene detractores, tiene gobiernos autoritarios que están en contra. La palabra de Dios es poderosa y aquellos que quieren controlar una cierta población no quieren que se conozca el evangelio y tenemos la oposición. Cuando escuchamos de estas historias y bueno, hay tantos detalles, hay tantos relatos de personas que están
sometidas a esta persecución y viviendo en carne propia los sufrimientos de lo que esto significa. Cuando escuchamos de esto, uno no puede dejar de preguntarse, bueno, ¿y qué podríamos hacer? Quizá nosotros no lo estamos viviendo de esa forma. Y en ese sentido, yo quiero compartirles básicamente que podemos involucrarnos en la intercesión. También podemos apoyar ministerios que están trabajando en este ámbito. Y yo aquí les estoy compartiendo 3 ministerios que trabajan. El primero se llama Puertas Abiertas, ahí está la dirección. El segundo se llama La Voz de los Mártires, y nuevamente ahí está la persecución. Y un tercer ministerio se llama Cristianos en Crisis, que también cada uno de estos sitios tiene posibilidades como para involucrarse en hacer algo específico, además de la intercesión. Ellos están obrando, están actuando en estos países, apoyando ministerios, apoyando a los cristianos que están siendo perseguidos, difundiendo información, y tomando un rol activo en algo al respecto de esta persecución a nivel global. Pero yo también quisiera hacer la reflexión que no solo a nivel global o en otros países podemos pensar en el sufrimiento y en la persecución a los cristianos. Yo no sé, creo que sería interesante que pudiéramos revisar qué es lo que pasa en nuestra zona, o sea, en nuestra región. Y quise colocar aquí algunas publicaciones de noticias en relación a acontecimientos de quema de iglesias. Si usted se fija, recién este mes, el 5 de febrero, quemaron una capilla católica y un templo evangélico. En noviembre del año pasado tenemos que un hombre muere aquí en la Araucanía al intentar frenar la quema de una iglesia evangélica en la comunidad Manuel Lifuqueo de Teodoro Smith, en el sector rural de Yenehue. Estamos hablando de la Araucanía, Teodoro Smith. Y estamos hablando aquí de un cristiano que fue asesinado finalmente. En el mes de noviembre también nuestra alianza sufrió la quema del templo que está en Púa, en la comuna de Victoria. Lo mismo ocurrió el año pasado, ya había sufrido un intento de quema este mismo templo. En octubre también vemos que se quema una iglesia presbiteriana en Valparaíso. En octubre igualmente del año pasado hubo la quema de la iglesia Asamblea de Dios aquí en Temuco, aquí mismo en Temuco. El 3 de agosto del 2018 se quema la iglesia de la Alianza Camino a Niágara. En septiembre de 2017 queman 3 iglesias en ataques en la Araucanía. Y para atrás también, desde el 2015, 2016, 20 locales de culto fueron quemados, y además hay un grupo específico, el grupo armado Huaychán Aucamapu, que se adjudicó los ataques. Nos damos cuenta cómo hay grupos extremistas, no solo fuera del país, sino aquí también, que queman estos templos y de alguna manera buscan el sufrimiento del pueblo evangélico, se oponen al cristianismo. Entonces, aquí hay algunas de estas imágenes, desde la prensa, con noticias respecto a estas quemas de iglesias. En una de las iglesias de las que yo les mencionaba, estaban en culto cuando fueron atacados por un grupo que llegó con armas de fuego, disparaban afuera y echaron a la comunidad que estaba en el culto fuera de la comunidad y le prendieron fuego a la iglesia. O sea, estamos hablando de acciones no solo contra el lugar físico, sino también contra las personas. Ese es el nivel de violencia del que estamos hablando aquí mismo, alrededor nuestro. Cuando pensamos en esto, también no podemos dejar de pensar entonces, bueno, ¿qué debiéramos hacer nosotros? ¿Cuál debiera ser nuestro rol al respecto? Y de partida, creo que la primera cosa que tenemos que hacer es estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tener una actitud activa. Lo mínimo que podemos hacer es orar sin cesar por esta realidad regional a la que estamos viviendo. Estar atentos a lo que ocurre alrededor nuestro. Tenemos hermanos nuestros que están siendo de alguna manera atacados y perseguidos. Y la otra actitud y parte de nuestra actitud activa respecto a la persecución tiene que ver con compartir el evangelio. Buscan acallar nuestra voz y tenemos un rol que hacer. Tenemos que expandir el evangelio, tenemos que dar a conocer el reino de los cielos.
Es la labor que nos ha encomendado nuestro Padre. Y es este evangelio al que tanto le temen y que por eso tenemos los ataques. Pero también habría que pensar entonces no solo a nivel global, en otros países, no solo a nivel de nuestra región, sino qué pasa con nosotros a nivel personal. Yo no sé si alguno de ustedes está enfrentando una oposición por parte de gente cercana por seguir una vida cristiana. A veces, y podríamos decirlo, de pronto puede ser familiares, en la medida que uno ha elegido vivir según los parámetros de Cristo, según lo que Cristo quiere de nosotros, según la libertad que Cristo nos da. Hay gente que puede en nuestra propia familia estar molesta con nosotros, estar asombrada, oponerse a que nosotros estamos eligiendo una vida recta. Conozco el caso de una madre cristiana. Ella trabaja en la feria. Un tremendo testimonio de mujer. Y su hijo estaba vendiendo droga. Ella le advirtió, si no cambias de vida, yo mismo te voy a delatar. Yo mismo te voy a exponer frente a las autoridades. El hijo no hizo caso. Y ella estuvo dispuesta a delatarlo. Ella estuvo dispuesta a denunciarlo. Entonces, claro que sí, podemos tener oposición por parte de gente cercana por vivir una vida cristiana. La vida cristiana implica sacrificio. Si estás siguiendo el camino de Jesucristo, tarde o temprano te vas a ver enfrentado con la oposición de aquellos que todavía están bajo el poder de las tinieblas. Ahora bien, cuando estamos pensando en lo que es la persecución, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está sugiriendo la Escritura. ¿Cómo vivir bajo este sufrimiento? Dice la Escritura en el pasaje que leíamos, no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas que aquellos les hacen por hacer el bien. Debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Él tiene el control de todo aquello que está alrededor nuestro. Él controla los acontecimientos. Y cuando Él gobierna nuestros pensamientos y emociones, no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y en su gobierno, en que Él está al tanto de todo lo que pasa alrededor nuestro. Debemos mantener una conciencia limpia. Constantemente cada uno de nosotros somos confrontados con nuestra conciencia. Tener la conciencia limpia significa hacer lo correcto en el momento adecuado. Y la pregunta que salta al respecto dice, ¿está limpia nuestra conciencia? ¿Tiene algo que reclamarnos? ¿Cómo estamos viviendo? El pasaje nos animaba a esto, a mantener siempre limpia la conciencia. En nuestros días que a lo malo se le llama bueno, debemos diariamente llevar una vida correcta, tanto en lo privado como en lo público, tanto dentro de la casa, con nuestra familia, como fuera de ella, porque pertenecemos a Cristo. Y en este sentido, de nuevo, la pregunta es, ¿estamos llevando una vida recta? Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y recordar que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades, contra las potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, como Efesios nos aclara. Nuestra lucha no es contra los que nos persiguen, sino contra las fuerzas malignas espirituales que rigen este mundo, que gobiernan a las personas que nos hacen este daño, a estas personas que se oponen a nosotros. Así que si hay alguien alrededor tuyo, dentro de la familia, que está en oposición a ti por vivir una vida cristiana, recuerda quién es el que lo está dominando y recuerda que nuestra lucha es contra aquel que lo domina, no contra las personas. Tenemos que estar siempre preparados para dar una explicación acerca de la esperanza cristiana que nosotros tenemos. Y ahí, de nuevo, una recomendación desde las Escrituras, pero tenemos que hacerlo con humildad y con respeto. Cuando estamos hablando de poder dar explicación sobre nuestra esperanza, también entender que no se trata de un debate intelectual, sino que tenemos que tener
la dirección del Espíritu Santo para saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero si tenemos que dar explicación, también saber hacerlo desde el corazón y buscando llegar al corazón. Porque si nos quedamos en lo intelectual, no vamos a llegar a ningún punto. Por último, tenemos una esperanza viva. El pasaje nos recuerda esto también. Cristo sufrió la muerte física por nuestros pecados, pero volvió a la vida en el Espíritu. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Y esta esperanza viva que tenemos es que si Jesús fue muerto y sepultado mediante el bautismo y fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, nosotros también vamos a poder vivir una vida nueva. Nosotros también podremos ser levantados de la muerte, como Él lo fue. Podemos resucitar en Él. Esta es nuestra esperanza. Cuando estamos viviendo en este sufrimiento, las Escrituras nos recuerdan a dónde vamos, cuál es nuestra esperanza. La esperanza es la misma que Cristo tuvo. Y la Escritura nos recuerda también, ahora Cristo se ha ido al cielo y está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y de todos los ángeles. Las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Y saben qué? Cristo, al lado de Dios, intercede por nosotros y vela por nosotros, cuida por nosotros y está preparando lugar para que nosotros podamos ir con Él. Nosotros tenemos una esperanza que va más allá de la muerte. Y si no tenemos temor a la muerte, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque sabemos a dónde vamos. Y a propósito de la esperanza viva, yo les mostraba la lista de los países en que existe la mayor persecución. Pero ¿saben qué? Dios tiene formas y caminos distintos a los nuestros. Y a pesar de toda la oposición, a pesar de la persecución, tenemos noticias de que la iglesia crece. Aquí hay un ejemplo de una noticia a propósito de China. El crecimiento de la iglesia preocupa al gobierno chino. Están buscando aplicar medidas para controlar el movimiento de la iglesia en China. Tanto es así que hoy día incluso vigilan las redes. Está la noticia de cómo una iglesia, ahora en febrero, se sumó a un culto a través de Zoom en China y las autoridades monitoreaban las redes, monitorearon el Zoom y empezaron a apresar a aquellos que participaron en el culto. De esta persecución estamos hablando, pero aún así, Dios permite que la iglesia crezca. El gobierno está preocupado. Yo les contaba cómo existe persecución en México, pero aún así, la iglesia evangélica crece en México. Tenemos que el censo del 2020 muestra un crecimiento de casi un 4% de la iglesia en el país. Así que, queridos, tenemos una esperanza viva y tenemos a Dios de nuestro lado, así que no tengamos miedo. Concluyendo, Dios está en control de todo lo que ocurre en todo momento. El sufrimiento puede estar presente en la vida del cristiano, pero contamos con ayuda superior para pasar por estos momentos difíciles, para atravesar estos momentos difíciles. Él está con nosotros. Y la persecución cristiana es un hecho a nivel mundial, a nivel latinoamericano y también aquí en Chile, de cierta forma. Podemos hacernos parte en ayudar a otros cristianos que están sufriendo persecución. El pasaje nos anima a que a pesar del sufrimiento y la persecución, podamos vivir de una manera íntegra, recta delante de los que nos rodean. Y tenemos nuestra esperanza viva en Jesucristo, que murió por nosotros, derrotó a la muerte y nos llevará a salvo con Dios. Le pido que podamos tomar un par de minutos y que tú puedas hablar con Dios, que tú puedas abrir tu corazón si estás sufriendo persecución, si estás sufriendo oposición por parte de los que te rodean. Si de pronto tú has sido parte de una de las iglesias o has estado cercano a una de las iglesias que ha sido afectada, que ha sido quemada, incendiada, que puedas darte un momento para hablar con Dios, animarte porque Él está con nosotros y nos anima, nos exhorta a que Él está en control de todo y que su Espíritu está con nosotros, que Él nos acompañe en todo momento, que tenemos una esperanza viva en Jesucristo.